Leandro Querido es nuestro invitado el día de hoy. Él es director de Transparencia Electoral en América Latina y acaba de escribir su publicación Así se vota en Cuba, que analiza el proceso electoral de la isla. Leandro, bienvenido. Jairo, un gusto, gracias por invitarme. Leandro, quiero empezar por donde tú terminas en este libro. Sí. Tú señalas que la democracia en Cuba está por venir, pero son cerca de 60 años ya de este gobierno totalitario. ¿Cómo puedes afirmar esto, ¿no?, en un sistema en el que de pronto no se ha visto que la oposición ha cobrado fuerza o tiene un poder político importante? Bueno, en primer lugar, no hay mal que dure 100 años, ¿no?, dice el dicho. Yo creo que en algún momento se va a dar la transición democrática en Cuba. El Imperio Romano también más o menos controlaba todo y sin embargo también tuvo un problema y se derrumbó. Es decir, no hay sistema de control que dure para toda la eternidad. Y hay algunos indicios que demuestran que se producen algunos cambios que pueden ser imperceptibles, quizá si hacemos una mirada gruesa, pero si ponemos la lupa nos damos cuenta que algunas cosas están cambiando. Luego del proceso electoral que analiza este libro, que es el proceso electoral 2017-2018, que fueron elecciones fabricadas, elecciones que resultaron ser un simulacro, que alrededor de 600, 700 personas de la disidencia política, de partidos políticos que no son legales, porque el único partido legal es el comunista, decidieron participar del proceso electoral y sin embargo tuvieron problemas para poder presentarse en las elecciones, sobre todo de definición de candidaturas, que son las elecciones más básicas de este sistema electoral. Pero, por ejemplo, luego de esas elecciones, el gobierno ahora impulsa una reforma constitucional. Y la verdad es que no ha salido demasiado fortalecido de este proceso electoral el régimen de Cuba, ahora con un nuevo presidente, con Miguel Díaz-Canel. Me parece que nosotros quizá no lo terminamos de ver con claridad, pero hay como cierta debilidad. Por eso hay como una suerte de fuga hacia adelante. ¿Tú crees que se viene una reforma electoral? Bueno, de hecho, sí, está anunciada por el gobierno de Díaz-Canel. Primero hay una reforma constitucional, en donde ya se han dicho que, bueno, se plantearán algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con derechos civiles, el reconocimiento al matrimonio de personas del mismo sexo. Eso lo anunció ya el régimen en este caso de Díaz-Canel. También algunas mejoras en cuanto a sistema económico, es decir, se reconoce mínimamente la actividad privada, cosa que la Constitución del 76 no lo hacía. Pero y en este sentido, ¿habrá una reforma electoral que permita la participación de la ciudadanía para que alcance el poder? Sí, yo creo que sí, porque si bien ahora el gobierno propone una serie de reuniones asamblearias en distintos puntos del país para debatir algunas cuestiones, del capítulo electoral mucho no se habla, pero efectivamente va a haber un cambio porque el gobierno quiere reducir el tamaño de la Asamblea Nacional, que en Cuba es muy grande, es un número muy grande, digo, ni México, que tiene mucha mayor población, tiene ese número de diputados. Por lo tanto, hay una reducción y es probable que en ese contexto también haya una reforma electoral y habrá que ver si el gobierno se anima a tolerar, aunque sea mínimamente, la participación de algunos sectores políticos que hoy están ilegalizados, ¿no? Habrá que ver, yo creo que hay condiciones para que el gobierno pueda abrir, aunque sea mínimamente, el grifo de la participación y esto se traduzca en una nueva ley electoral que vendrá después de la sanción, de la confirmación de la nueva Constitución, ¿no? Ahora, los regímenes totalitarios pueden llegar a imponerse y de pronto naturalizarse y la gente los puede aceptar, ¿no? Puede llegar a aceptarlos y yo siento que se llegan a resignar y aceptan todo lo que el gobierno les impone de alguna manera. ¿Qué tan peligroso es esto? Y bueno, sí, claro, la rutina, ¿no? Digo, la rutina es problemática en este sentido. Son casi 6 décadas de un mismo discurso, de un hostigamiento permanente a la disidencia, y esto tiene un costo para las sociedades, ¿no? Porque es una sociedad que ha quedado como anclada en el tiempo y recién ahora se incorporan algunas de las demandas que ya se han discutido en otras sociedades, como en el Perú, en México, en Argentina, en Colombia. Recién ahora en Cuba se empiezan a discutir algunas cuestiones en ese sentido. Pero la sensación que uno tiene es que hay cambios, y sobre todo los cambios los está, Jairo, forjando la sociedad
de Cuba, porque hay jóvenes, es decir, los electorados se renuevan, ¿no? Y hoy hay una sociedad en Cuba que ha cambiado, que ya no tiene tanto que ver con ese momento de 1959, con la revolución. Digo, hay otra sociedad que está reclamando otras cosas, más gestión, más libertad, la posibilidad de expresarse sin tener ningún costo. Quiero terminar esta entrevista con una frase de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa. Él decía que es preferible una democracia imperfecta que una dictadura perfecta. Es una gran frase, muy representativa. Siempre tenemos que valorar lo que tenemos, Jairo, es decir, tenemos democracias imperfectas en nuestros países, pero siempre tenemos que apostar por mejorarlas, no por ir para atrás, por generar retrocesos democráticos. Donde hubo retrocesos democráticos, donde se perdió la institucionalidad democrática, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el costo para las sociedades o para la sociedad de Venezuela fue altísimo, ¿no? Éxodo, desabastecimiento, crisis. Me parece que tenemos que apostar por perfeccionar la democracia. En definitiva, esa es la tarea que nosotros llevamos adelante de transparencia electoral. Más y mejor democracia. Muchas gracias por venir, Leandro. A vos, Jairo.